Es importante para estudiar y en tratar de entender lo que es el TISA, el Acuerdo sobre Comercio de Servicios, interpretarlo como una herramienta dentro del conjunto de herramientas que se da el sistema capitalista en esta nueva fase de acumulación. Esta fase tiene como característica fundamental, quizás se puede analizar de esa manera, la creación de instrumentos que, por un lado, acorralan a los estados en el cumplimiento de sus funciones más básicas, que son las que tienen que ver con velar por el bienestar de las sociedades, y por otro lado, empoderan y le dan más margen de maniobra a las empresas transnacionales para operar en el escenario mundial como su mapa de operaciones. Entonces, el primer impacto que tiene el TISA, y que también lo podemos ver en acuerdos como el TPP, o sea, el Transpacífico, el Acuerdo Transatlántico, estos mega acuerdos regionales, es el de equiparar las reglas de juego a nivel mundial para las empresas para que no tengan ningún tipo de obstáculo de desarrollar su actividad económica y profundizar su frontera de lucro a costa de los trabajadores y las trabajadoras y de las sociedades en el goce de sus plenos derechos. Entonces, el TISA es un acuerdo que se organiza en aproximadamente 20 anexos de negociación. Nosotros los podemos interpretar como algunos anexos sectoriales o que tienen que ver con determinados sectores de actividad y otros que son más temáticos, más de fijar reglas horizontales que valen para todos los sectores de actividad. Entre los anexos horizontales hay algunos que son sumamente importantes para identificar de qué forma el acuerdo pretende acortar las capacidades del Estado. Eso se ve claramente cuando abordamos el anexo sobre regulación doméstica, el anexo sobre transparencia y el anexo sobre empresas públicas, que concretamente tienen estos acuerdos. En lo que tiene que ver con la regulación doméstica, el TISA, por un lado, dice que los estados pueden establecer sus políticas y sus reglas de la forma que quieran, pero, y ahí en esos acuerdos, en la construcción del pero, es donde está la clave, les dice a los estados qué regulaciones pueden establecer y cuáles otras no. ¿Y cuáles son las regulaciones que acepta? Todas aquellas que no restrinjan la capacidad de las empresas en el desarrollo de sus actividades comerciales. Entonces, el bienestar general de acceso, por ejemplo, al agua potable, o el bienestar general de acceso a la educación, o el bienestar general de poder desarrollar la actividad laboral en condiciones de empleo decente, en un medio ambiente de trabajo saludable, serán válidas en tanto no limiten las capacidades de las empresas de ejercer su actividad económica, ¿no? Entonces, los estados aceptan que las reglas del TISA son las que van a primar antes de definir una política pública. ¿Qué ley nacional, del tipo que sea, sanitaria, laboral, medioambiental o la que sea, es válida o no en función de si afecta o no al comercio de servicios? Por otro lado, en lo que tiene que ver con la transparencia, esto también se hace más evidente porque los estados aceptan que tienen que dar explicaciones al momento de pensar en el establecimiento de una nueva política pública, de una nueva legislación. Y son las empresas, ¿no?, las que van a determinar si esa política que se quiere implementar afecta o no la libertad de comercio y pueden arrinconar al Estado e inhibir la instalación de una nueva legislación. Si, por ejemplo, en el caso de Uruguay hubiera estado vigente el TISA antes de la legislación que pretendía combatir el consumo de tabaco, las empresas tabacaleras podrían haber inhibido que el Estado implementara esa ley de política pública sanitaria, por ejemplo, ¿no? O sea, las empresas como actores para decir qué legislación pasa y qué legislación no pasa. Y después, el TISA tiene una definición de servicios públicos que es muy conflictiva y fue una de las claves fundamentales para que nosotros en Uruguay pudiéramos decir no al TISA, ¿verdad? Si bien se reconoce la existencia de servicios públicos, la definición es muy restrictiva y tiene que ver con los servicios que solamente se prestan en condiciones monopólicas y en aquellos en los cuales no haya competencia con entidades privadas. En la sociedad capitalista del siglo XXI, eso prácticamente, en países como Uruguay, restringe la función estatal a la seguridad pública y a la defensa nacional. En nuestro país, la educación, la salud,
que son servicios fundamentales, hasta la provisión de agua en algunos departamentos, tienen competencia con privados. Entonces eso hacía que el TISA se aplicara a todos los sectores de la actividad estatal. Eso fue uno de los elementos clave, porque en Uruguay se entiende a las empresas estatales y a la provisión de servicios públicos como uno de los elementos más importantes para generar bienestar a la sociedad, ¿no? El TISA pone en cuestión a las empresas públicas y recorta la capacidad de ejercer políticas públicas a través de instrumentos como son las empresas públicas. Y después, en lo que tiene que ver con los anexos sectoriales, el anexo sobre servicios financieros y el anexo también sobre comercio electrónico y sobre telecomunicaciones van al corazón de la forma de acumulación capitalista actual. Atacan los flujos de capitales, atacan los instrumentos para que la producción fluya entre distintas fronteras nacionales, y por eso nosotros los identificamos como los anexos en los que el acuerdo va hacia al fondo mismo del asunto, ¿no? Y en donde se plantea la eliminación por completo de las políticas estatales de regulación de esos sectores de actividad. Para poner un caso que es como muy paradigmático, en un momento en donde el mundo, luego de la crisis financiera y económica que estalló en 2008, en Estados Unidos, ¿no? En el centro financiero mundial, luego de que el mundo empieza a discutir la necesidad de regular el esquema financiero para dar más poder a la economía real, quitar el poder a la economía financiera, este tipo de acuerdos patean esa mesa de discusión e instalan un nuevo mojón en la liberalización financiera a nivel internacional, con las obligaciones que tienen estos textos. Cuando nosotros en Uruguay nos enteramos que el gobierno del presidente Mujica estaba considerando el ingreso al TISA, y después el gobierno que lo sucedió concretaba esa realidad, nos empezamos a movilizar fuertemente con un conjunto de organizaciones sociales que tuvieron como clave la movilización y el compromiso del movimiento sindical, e integraron otras organizaciones, como es el caso de Redes Amigos de la Tierra, que es la organización en la que yo trabajo. Y empezamos a entrar en profundidad a los textos que estaban en cuestión, a romper el secretismo que tienen estas negociaciones gracias a la filtración que realizaron sitios como Wikileaks y al análisis de otras organizaciones sociales del norte. Y al romper el secretismo pusimos en la opinión pública la discusión de este instrumento que estaba en cuestión. Y profundizamos el diálogo con esa perspectiva, con explicar a la ciudadanía de qué manera los contenidos de este acuerdo ponían en cuestión la concreción de un proyecto de desarrollo de izquierda como el que el Frente Amplio, cuando fue electo por la ciudadanía en el 2014, se comprometió a llevar adelante. Entonces el estudio de los textos, la movilización con la clave en el sindicalismo comprometido y movilizado, y el diálogo político con la fuerza política que finalmente definió que no era coherente con el proyecto que había elegido la ciudadanía ingresar al TISA, fue lo que posibilitó esa gran victoria de que Uruguay fuera el primer país en ingresar y en retirarse de las negociaciones TISA. El debate sigue abierto porque la inserción internacional no es un problema resuelto ni en nuestro país ni en ninguno de los países de nuestro sur global, pero el instrumento de trabajo, la herramienta, el camino, para nosotros la discusión sobre el TISA tuvo un ejemplo bueno y que deberíamos seguir replicando en la discusión más adelante.